Muy buenas noches. El señor ministro de Transporte, doctor Guillermo Reyes, hizo hoy una conferencia de prensa donde presentó su informe sobre lo que ha sido su gestión en estos primeros 4 meses de gobierno. Básicamente, ¿qué fue lo que usted informó, señor ministro? Muchas cosas, Yamil. Nosotros en estos 4 meses y medio de gobierno hemos hecho parte del cambio, hemos trabajado en torno de la intermodalidad en materia de transporte, hemos venido trabajando en el proyecto más importante, bandera de nuestro sector, que fue un compromiso de campaña del presidente, que son las vías comunitarias para la paz. Una inversión que esperamos en estos 4 años superior a los 8 billones de pesos, que beneficia a unos 2 millones de colombianos. Estas vías están dirigidas a esa Colombia profunda, a esa Colombia excluida en el pasado, al Pacífico, a la Orinoquía, a la Amazonía. Hemos tenido también muchos avances en materia de control, al tema de transporte, el tema del SOAT, que fue otra promesa del presidente de la República que hemos cumplido después de un trabajo muy intenso de los sectores de salud, transporte y hacienda para hacer una reducción histórica del 50% en las tarifas de la póliza del SOAT, para enfrentar 2 fenómenos que afectan este seguro. De un lado, la evasión tan grande que teníamos, porque una tarifa de una motocicleta de bajo cilindraje podía costar casi 600.000 pesos de un taxi. Y hemos establecido una nueva escala tarifaria que reduce al 50% estas tarifas y hace que el colombiano tenga la capacidad, el de esas motocicletas del trabajador colombiano que no tiene dónde sacar sumas tan altas, pues estamos viéndolo representado en un aumento increíble. En los primeros 2 días de más del 970% de colombianos que fueron a sacar el SOAT. Y hay que reconocerle acá a Yamit que las aseguradoras hicieron un compromiso de expedir pólizas y hoy se están expediendo en todo el país sin ningún problema y con pues todo el mundo muy poniéndose al día en el tema del SOAT. No, pues estoy leyendo, señor ministro, en un documento oficial que se han expedido 431.000 seguros entre el 19 y el 25 de diciembre, según informó Fasecolda. Eso es un récord. Claro, eso demuestra por qué había evasión. Cuando las tarifas son desproporcionadas y altas, pues el ciudadano prefiere evadir el pago de su obligación. Cuando baja la tarifa, yo estoy seguro, Yamil, como le dije al ministro de Hacienda y al presidente, que si bien esta reducción puede costar cerca de 2 billones de pesos, el pago de esos 2 billones va a salir de esa cantidad de evasores que teníamos y que hacían inviable la póliza. Evasores como consecuencia de las altísimas tarifas. Así es, pero además teníamos un grave problema de fraudes. Los fraudes en las IPS, porque las tarifas de SOAT son al triple de las tarifas por las que cualquier persona entra a una IPS, pero también de quienes falsificaban o falsifican los seguros obligatorios. ¿Y eso sigue operando? Estamos trabajando, presentamos denuncias ante la Fiscalía de más de 10 IPS que utilizan a cualquier paciente y lo ponen a que llegue por SOAT porque la tarifa es 3 veces la tarifa ordinaria. Qué cosa tan increíble. Y eso sigue vigente. Marcio, ¿siguen explotando eso, lo de la falsedad de las pólizas? Por supuesto, lo que pasa es que ahora, yo les dije, y el presidente en la reunión que tuvimos en Palacio, nosotros vamos a asumir un costo muy alto de reducir las tarifas, pero ahora el compromiso es de ustedes. Y yo puedo decir que los motociclistas en gran parte están siendo los mayores beneficiados, pero también quienes están acudiendo a comprar las pólizas. Yamil, aquí también hay un punto muy interesante. El país tiene un sistema informal de transporte en gran parte de él que se llaman los motocarros, que funcionan en Ismina, en el Chocó, en muchos lugares del territorio nacional. Los hemos ido organizando, reconociendo sistemas diferenciados y a ellos también les colocamos la tarifa reducida del SOAT para que todos tengan el amparo del SOAT a estas nuevas tablas. Las regiones que presentaron los mayores crecimientos fueron Valle, creció 195%, Antioquia 115% y Bogotá 40%. Aunque la de Bogotá es baja, pues algo se hizo. Eso significará que Bogotá tiene mucha gente que paga el SOAT. En los otros territorios donde aparecen las cifras altas es donde hay mayor evasión y no pago del SOAT.
Me dijo usted, señor ministro, que el otro tema que trató hoy en su rendición de cuentas fue el de las vías comunitarias. Ahí hay una gran discusión en la parte de la opinión nacional, señor ministro. El presidente dijo recientemente que él prefería las vías comunitarias a las grandes autopistas 5G. ¿Eso no es un poco condenarnos a seguir en la colonia? No, Yamil, yo comparto plenamente lo que dice el presidente, no solo por ser mi presidente y quien ha fijado sus políticas, sino porque creo que ya le gastamos muchos años, muchas décadas a las grandes autopistas y casi que el país está interconectado desde el sur hasta el norte del país. Nos faltan pocos trayectos que se saquen a procesos licitatorios por vías APPs o por obras públicas, pero lo que queda de 4G y 5G vienen de los gobiernos anteriores. Nuestras apuestas en esta materia son 2 o 3 trayectos que requieren solución, como el trayecto de Villeta-Guaduas o los primeros 25 kilómetros de la autopista de Bogotá-Villavicencio, pero ahora hay que invertir en esa Colombia profunda, esa Colombia excluida, esa Colombia que no tiene cómo comunicarse, esa Colombia campesina y rural, que le apostamos a una reforma agraria que necesita movilizarse, llevar sus productos, poder salir hacia los cascos urbanos a donde poder llevar o traer sus productos. Esa es nuestra gran apuesta, con una inversión muy alta, Yamil, que se va a manejar a través de juntas de acción comunal, para empoderarlas, para que sean las que las rehabiliten, para que sean quienes las hagan, con una vigilancia y acompañamiento del INVIAS y por supuesto quienes lo sepan estructurar. Estamos ya con 2 o 3 proyectos que son nuestros pilotos, que son Pinillos en el Bolívar, San Luis en el Huila, que tiene más de 10.000 millones invertidos, y un proyecto en el Pacífico. Pero el año entrante el país se verá abocado a una gran cantidad de proyectos de estos que pretenderán generar desarrollo y progreso. De vías comunitarias. De vías comunitarias, que las llamábamos las famosas vías terciarias, o en el gobierno de Misael Pastrana Borrero se llamaron los caminos vecinales. Hoy los llamamos el camino que conduce a la paz total. Cuando hay vías, que es lo que más hemos encontrado en los 52, 54 diálogos sociales vinculantes. Lo que todo el mundo pedía era vivienda, pedía vías y pedía, por supuesto, alimento. Entonces, la vía se convierte en un tema prioritario para el colombiano. Pero, a ver, señor ministro, ¿eso no es condenarnos un poco al subdesarrollo? Porque cuando uno sale al exterior, lo que ve son grandes autopistas en todos los países. Y comparando con lo que tenemos en Colombia, dan ganas de llorar, se lo confieso. Pues a mí yo le confieso algo. Yo he estado recorriendo el país. Hace escasos 10 días estábamos inaugurando con el presidente de la ANI la vía que hace Pasto-Rumichaca, 83 kilómetros espectaculares, doble calzadas, viaductos. Tenemos ya una cantidad de infraestructura terrestre construida. Y lo que falta está en ejecución. Tenemos más de 23 proyectos de 4G y 5G en proceso. Hay una muy especial para el presidente en la que vamos a trabajar como prioridad, es la que conecta el Pacífico con el Bichada y de ahí conectarnos a Venezuela. Pero yo creo que infraestructura en materia de 4G y 5G están comprometidas numerosas vigencias fiscales y nuestro propósito ahora es vías comunitarias para la paz, sistema férreo y sistema fluvial. En el fluvial vamos a invertir $1 billón en más de 192 muelles que no tienen nuestros ríos. Si usted que conoce tanto el mundo se ha dado cuenta, Europa o el Renacimiento, Estados Unidos han crecido en torno de los ríos. Nosotros descuidamos la navegación fluvial, que en una época de la historia fue muy importante, y la férrea. Entonces nuestra apuesta ahora para atravesar nuestras cordilleras, para unir el Pacífico y el Atlántico, es la apuesta por lo férreo. Hacia allá van grandes recursos, porque los otros ya están comprometidos en los proyectos que están en estructuración. Pero mire, señor ministro, con todo respeto, una de las vías que más utiliza Bogotá, especialmente en fines de semana y feriados y puentes, es Bogotá-Girardot. El constructor a quien se le adjudicó la doble calzada lo abandonó. ¿Qué va a pasar? No, yo le aclaro, Yamil. Primero, la vía Bogotá-Girardot la tiene el concesionario Vía Express 40.
ellos tienen varios socios. Uno de los socios es Conconcreto. Conconcreto ha dicho que se retira del negocio. Exacto. En un proceso de transición entre la salida de Conconcreto y uno socio nuevo que entrará a colocar recursos. Entra uno nuevo. Pero no está comprometido ni la ejecución del proyecto ni la viabilidad del mismo. Al contrario, le puedo decir, yo he recorrido 2 veces esa autopista, entre otras, para ver el tema del puente de Flandes-Girardot, que es un problema que está de tiempo atrás, pero también ver los problemas de la triple calzada, porque ya hay trayectos construidos con 3 carriles y se están arreglando algunas zonas donde hay segundos carriles con dificultades. Tenemos además el tema de la Nariz del Diablo, que se pensaba hacer un viaducto y simple y llanamente se van a hacer inversiones de ampliación. No ha sido fácil, el trabajo avanza y el año entrante tendremos gran parte de los trayectos terminados, que pues acabarán los dolores de cabeza de los parisigas. Pero para época de Navidad y Año Nuevo y el retorno, tendremos habilitados todos los carriles sin trabajos, de manera que pueda fluir el tráfico. Pero esa vía avanza muy bien, Yamil. En Bogotá-Girardot. Sí, señor. ¿Y qué va a pasar ahí en el tramo ese de la Nariz del Diablo? Se van a hacer ampliaciones y adecuaciones y algún viaducto adicional. Ya adjudicado. Es que lo tiene el mismo concesionario. El concesionario agregará del cual se tiempo retiró de obra. Conconcreto. Sí, así es. Pero no afecta el proyecto. ¿Y la vía al mar? Bueno, la vía al mar avanza. Tenemos trayectos muy importantes, por ejemplo, en la vía que es Mar 1 y Mar 2, que conectarán al Urabá antioqueño, donde se firmó esta semana que empezó una concesión fluvial de un puerto muy importante y va a poderse interconectar con todo el país con estas vías. Y la vía al mar avanza, tiene trayectos que van en ejecución lenta por dificultades con comunidades. Nuestras grandes obras carreteables tienen dificultades con comunidades, oposiciones a los peajes y las mismas dificultades de la topografía. Y los problemas que había en Guaduas y para ir a Villeta. Este es un proyecto vital para nosotros, Villeta Guaduas. Ese está en estructuración, muy probablemente en el primer semestre la ANI lo saque para que cualquier interesado se presente para construir el trayecto. Es prioridad nuestra. Sí, pero van a abrir licitaciones. Sí, señor, así es. ¿Cuándo, señor ministro? El primer semestre. Debe estar saliendo entre febrero y marzo. ¿Y el año entrante ya se habrá construido? El año entrante vamos a tener muchísimas obras de infraestructura en vías primarias, secundarias, que son las departamentales y nacionales. Por ejemplo, en las zonas entre Santander, Boyacá y otras que necesitaban avances. Y otra cosa, muchos de esos proyectos eran a vigencia futura de 10 años y estamos estructurando el poder traer las vigencias futuras a vigencias presentes. Es decir, señor ministro, la atención a las llamadas vías comunitarias no supone un retraso en el desarrollo vial en 4G y 5G. No, Yamil, porque nosotros en materia de vías tenemos 2 entidades, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías y la ANI, que es la que estructura las obras de infraestructura de 4G y 5G, tanto carreteables como en materia férrea y en materia de puertos. Y las vías primarias, secundarias y los caminos comunitarios los trabaja el INVÍAS. Allí hay una gran parte de los recursos del presupuesto nacional a esas vías. Ahora mire, señor ministro, usted bien conoce el gigantesco lío en el que se metió el director de Colpensiones, doctor Jaime Duzán, con la propuesta de utilizar ahorro de pensionados para construir el tren del que habló el presidente en su campaña entre Barranquilla y Buenaventura. Ya el presidente lo rectificó y lo desmintió, dijo que eso no es posible tocar, ni siquiera tocar el ahorro nacional. Pero lo que sí es cierto es que el presidente ofreció en campaña hacer el tren. Entonces, señor ministro, no es que el tren o la línea férrea, pues, entre Barranquilla y Buenaventura sea una locura, sino locura es la de utilizar los ahorros nacionales para hacerla. Pero sí se va a hacer esa vía férrea. Usted me pregunta por qué me reía, Yamil. Y mi respuesta es porque muchos creyeron que el presidente estaba con el cuento como el de la casa en el aire, sí, que eso no era posible. Sí. Le voy a decir, sí es posible. Y es posible de muchas maneras y sin invertir recursos. Hay quienes, yo tengo más de 5 empresas extranjeras, coreanas, japonesas, chinas, inglesas y americanas,
que ponen todo para construir el tren. Empezando... ¿Tren eléctrico? ¿El tren? ¿O un tren de carbón? Pues eso es lo que habrá que ver qué ofrecen. Por ahora lo que ellos dicen es, el proyecto del presidente es unir el Pacífico y el Atlántico. Hay muchos buques que no pueden pasar por su calado por Panamá. Y se tiene que bajar hasta Argentina para volver a llegar al Atlántico. Muchos llegan a Guayaquil porque nosotros no tenemos la profundidad necesaria en ese puerto. El proyecto arranca de tener un embarcadero con una profundidad más de 16 metros de profundidad, de manera que puedan llegar esos grandes buques con mercancías a nuestro puerto de Buenaventura, y de ahí un tren que lo uniría desde Buenaventura hacia lo que llamábamos el famoso tren del Pacífico, que llega hacia la zona del eje cafetero, hacia Armenia, y de ahí llegar hacia la zona de Antioquia, y ahí sube hacia la costa atlántica. Nosotros ya tenemos operaciones de trenes en Colombia en algunos de esos trayectos. Sin embargo, se trabaja con trocha angosta y hoy la que se utiliza es las estándar. Nosotros tenemos propuestas de que colocan toda la plata, hacen el desarrollo y además se llevan la mercancía y los productos colombianos hacia la zona de Asia. Hay todo el interés de varias empresas. La última estuvo hace algunos días en Palacio con el presidente de la ANI y con el suscrito ministro, presentándole propuestas para hacerlo, que estamos esperando que las empiecen a materializar. Pero sí hay todas las posibilidades de tener la unión Pacífico y Atlántico. Yo voy a conservar esta entrevista, señor ministro, hasta el final de su mandato, para que cuando termine yo diga, mire lo que usted me dijo, ¿en dónde está el tren? Dejémoslo así. Yamil, nosotros a comienzos del siglo pasado nos movíamos en tren. El país movilizaba el tren y desapareció el tema de las vías férreas entre nosotros. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades en materia de tren, hay grandes intereses y allí la intermodalidad nuestra, que es combinar el sistema férreo, el sistema terrestre de transporte, el fluvial y el aéreo. Ojalá sea así. Hombre, a propósito de aéreo, usted anunció también el nombramiento de un nuevo director de aeronáutica y ayer ofreció retirar a un funcionario del Aerocafé, que es quien está a cargo de la fiduciaria, me parece. ¿Cómo son las dos cosas? Son dos cosas y si le quiere le agrego la tercera de Venezuela, la frontera. La primera, el tema del nuevo director de la Aerocivil, quizá es uno de los nombramientos más esperados de este gobierno. Muchísimos nombres, muchísimas ternas, muchísimas especulaciones. Aparecía un nombre, inmediatamente un sindicato o el otro sindicato o X se oponía. Y el presidente, después de revisar muchas hojas de vida, se inclinó y me dio la oportunidad también de dar mi opinión por el nombre de Sergio París. Sergio. Es el nuevo director de la Aerocivil, Sergio. Un rosarista, economista, un hombre muy brillante, colegial de número del Rosario. Sergio París, 28 años al servicio de la aeronáutica. Trabajó 2 años en la administración del presidente Gustavo Petro en la alcaldía, manejando Transmilenio, y creo que es el único nombre que no ha tenido oposición, conoce toda la entidad, por delante y por debajo, conoce los sindicatos y en las reuniones que nosotros hicimos para evaluar las investigaciones de semana, no había una sola persona que se opusiera al nombre de un técnico como es Sergio París. Nuestra gran apuesta de este gobierno en materia de aeronáutica es volver a la entidad una técnica como lo fue siempre y corregir muchísimas debilidades que hay en materia de contratación y en materia de radares. Sobre el tema de Aerocafé, nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra preocupación, lo dijo el presidente, de la construcción de ese proyecto aeroportuario. El presidente dijo que iba a esperar el resultado de la consulta popular que se iba a hacer, o más bien de lo que es nuestro diálogo social vinculante. Allí hubo mayoría de las personas pidiendo por el aeropuerto, pero nos preocupa que quien está hoy manejando la fiducia se ha amarrado a un contrato y esa administración ha estado muy cuestionada por los resultados y por los manejos del pasado. Como quien dice, escoba nueva, barre mejor, eso es lo que queremos, tener un cambio y poder tener tranquilidad de que quien maneje los recursos de la fiducia sea la total garantía de este gobierno. ¿Van a retirar al actual? Pues resulta que hay un problema de cómo le hicieron el contrato y se ha pegado la formalidad por una mala elaboración de un contrato
que tendrán que asumir las consecuencias que no lo hicieron en su momento. Ahora, me decía usted ahora, señor ministro, que Aerocivil es muy importante no solamente por los temas que tiene que manejar sobre contratación, sino por radares. La revista Semana acaba de denunciar un problema bien delicado sobre radares. ¿Qué es lo que pasa? En materia de contratación hay más de 250.000 millones de contratos, varios de los cuales nos preocupan en aeropuertos, varios de los cuales quedan en manos del mismo contratista que parece tener toda una red o una mafia de contratación al interior de la entidad. Proyectos como el de San Andrés, el radar o la torre de control de San Andrés, Providencia, el tema del aeropuerto de Riohacha, el aeropuerto de Puerto Carreño nos dan mucha preocupación del estado en que están, de la falta de interventoría, de la falta de supervisión. Y hay, como lo hablábamos con la Contraloría, indicios muy serios de corrupción. Frente al tema de los radares, como lo dijeron los sindicatos, los controladores aéreos, lo dijo en la denuncia de Semana, hay una preocupación porque aquí tenemos dos tipos de radares, los de la Fuerza Aérea, que básicamente controlan lo que es una gran parte de las zonas de frontera de nuestro país, en materia de lo que sea cualquier tipo de vuelos que entran o que salen del país, y los radares de la aeronáutica. Tenemos 13 radares de funciones primarias y secundarias, y de esos 13, como dice el informe que hoy divulgamos, hay 8 que en materia del control primario no están funcionando. Entonces vamos a tomar decisiones para invertir los recursos que se requieren en la adición presupuestal, porque Colombia no puede tener radares que no funcionen y no detecten aquello que se llama lo que no quieren que vean. Pero entonces, ¿es que se apagan deliberadamente o es que no funciona? Ahora la práctica de los vuelos irregulares o ilícitos es que llegan a 32.000, 30.000 pies y apagan un radar que tiene un controlador, con lo cual se deshabilitan del control de ese radar en operación secundaria. Pero entonces sí lo apagan. Sí lo hacen, por eso que el radar necesita tener la función primaria, que es la que identifica ese tipo de aeronaves. Cada día inventan más cosas, Yamit, para burlar la ley. Y le decía lo de la frontera, que yo creo que Colombia está muy esperanzada de qué va a pasar a final de año. Tenemos previsto por definir si el 31... La reapertura de la frontera con Venezuela. Ya la tenemos abierta, pero con restricciones. Sí, no hay transporte de pasajeros, el transporte de carga es muy limitado, Ahora, el transporte ministro, de vehículos. Perdón que le interrumpa. Para información de sus televidentes, está usted hablando de la apertura total de la frontera Colombia-Venezuela desde el próximo 1 de enero. Sí, lo que es muy probable es que eso se anticipe por la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a tener la apertura ya de transporte de pasajeros, de buses, de un país hacia el otro. En segundo lugar, ya el transporte de carga se libere para poder entrar y salir. Y tercero, lo que tiene que ver con transporte de vehículos particulares. Entonces tenemos un protocolo que hemos preparado, lo discutimos en el encuentro binacional que se hizo entre ministros de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo y Transporte, para definir cómo van a ser esas reglas de paso, el tema del SOAT, y hemos definido también un trabajo conjunto de acompañamiento de nuestras autoridades en materia de puentes, de infraestructura, para ver las condiciones de en qué estado están esos puentes y vías por la misma situación que ha tenido de presión Venezuela en estos últimos años. Están? Pues por ahora lo que va a ser Tienditas, puente que es el más importante en conectividad de los dos países y se llamará Atanasio Girardot. Ese puente está listo para ser inaugurado. Se terminó de construir hacia 2015, pero no se ha inaugurado por el rompimiento de relaciones. Vamos a revisar las otras vías. Perdón, ¿y ese puente está listo? Está listo, está perfecto, está sin estrenar. El 31 de diciembre, muy probablemente. Anticiparon un día en la apertura total de la por aquello del 1 de enero y la posesión en esa fecha del presidente Lula da Silva en Brasil. Ahora, señor ministro, miren. Y la apertura no es solo por Caracas, es todo, es Arauca, es los demás puertos limítrofes entre los dos países, y el tema aéreo, donde ya Venezuela habla de 2 aerolíneas, una segunda que entraría a operar, y nosotros tenemos que definir cuáles son las 2 colombianas. ¿Y cuáles son las aerolíneas que...? Las 2 venezolanas. ¿Cuáles y cuándo? ¿Desde cuándo? Uturpial hoy está operando con 2 o 3 vuelos semanales. La segunda que propusieron ellos recientemente es
¿Viasa o...? No, Conviasa no está autorizada por temas de la OFAC, es Estelar. Esa aerolínea, lo que pasa es que la propusieron en el encuentro binacional, pero aún no había radicado papeles en la aeronáutica civil. Pero esa es su segunda aerolínea de interés. Nosotros teníamos autorizados Atena, sin embargo, por las dificultades internas y económicas que tiene Satena de aviones, pues no ha seguido operando fuera del primer vuelo. Hay 4 aerolíneas nuestras autorizadas. ¿Qué son? Que son Avianca, Latam, Wingo y Ultra. ¿Y cuándo comienzan? Estamos a la espera de la decisión de nuestro Para presidente. hacer siquiera un vuelo diario, porque... pues, Así es, tenemos y a varios destinos en Venezuela. Mire, señor ministro, usted anunció hoy otra cosa importante. Una inversión de 4.5 billones de pesos en infraestructura. Claro, nosotros... Desgraciadamente el tiempo por hoy se agotó. Le voy a robar a la entrevista prevista para mañana unos minutos para incluir su respuesta, ¿le parece? Con mucho gusto, ya mismo. Muchas gracias, ministro. Y a usted, Gracias a excelentes. usted. Mañana los espero para ver cómo va a invertir el Ministerio de Transporte 4.5 billones de pesos el ayuntamiento. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.